Amados hermanos y amigos, reciban un afectuoso saludo en esta hermosa tarde de parte de este su ministerio, Reinando en Plenitud. Alguien me escribió al WhatsApp bastante confundido respecto del problema que aqueja a la iglesia con los diezmos y las ofrendas. Yo tengo grabados 2 temas al respecto, pero siento grabar este nuevo tema porque estoy seguro de que nos va a aclarar de la manera más nítida posible la realidad de lo que esa ley del antiguo pacto significa y cómo el diezmo no es para nuestro tiempo de gracia. Vamos a hablar, el tema lo he llamado cristianos de una sola ofrenda. Démosle gracias al Señor. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias. Y oro para que en este momento tú nos guíes, amado Espíritu Santo. Ayudes a nuestros hermanos que tienen estas inquietudes y nos permitas ser lo suficientemente claros para comprender tu verdad. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Todos son bienvenidos, amados, al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado cristianos de una sola ofrenda. Y vamos en la palabra del Señor a 2 de Corintios capítulo 9, el versículo 6, que es el lugar donde debemos empezar a mirar este asunto tan importante. 2 de Corintios 9, 6. Dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Algo que tú y yo tenemos que tener claro, amados, es que hubo un dar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y ese dar del Antiguo Testamento se llamó diezmos. Pero hay un dar en el Nuevo Pacto que la palabra de Dios claramente llama ofrendas. La pregunta que debemos hacernos hoy en día es: ¿qué debemos darle a la iglesia, a la comunidad local donde nos reunimos? ¿Diezmos u ofrendas? ¿O solamente ofrendas sin diezmos? Sin contar que en algunas partes no solamente piden ofrendas, diezmos, sino primicias y una cantidad de cosas que tú y yo sabemos que no son bíblicas. Cuando el apóstol Pablo dijo: el que siembra generosamente, generosamente también segará, estaba hablando de diezmos o de ofrendas. Así que vamos a mirar detenidamente lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Hay 3 pasajes en la Escritura que nos hablan del diezmo. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 14. Es la primera vez que se menciona en la palabra del Señor, del verso 18 al 20. Para no leer todo, dice la palabra del Señor: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo:
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este es un pasaje, obviamente, antes de la ley de Moisés. Antes de que la ley del diezmo hubiera sido dado a la nación de Israel. Y aquí se nos dice que Abraham le dio a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, los diezmos del botín del rey Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. El otro pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 23, que dice, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así que, amados, en Hebreos 7:8 encontramos el siguiente pasaje. Hebreos capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este es un pasaje, amados, dentro de la gracia, donde Pablo le menciona a los creyentes hebreos, pues es una epístola escrita a los hebreos, haciéndoles un recuento histórico de Melquisedec y de cómo Melquisedec recibió de Abraham los diezmos del botín. Por favor, no olvidemos esa palabra. Hay algunos que citan este pasaje 7:8 para afirmar que en gracia se deben dar los diezmos, porque Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y así que como Abraham le ofreció diezmos, los pastores deberían también recibir los diezmos, porque siendo una parte de Cristo, son parte de ese sacerdocio. Y bueno, eso es lo que ellos dicen. Pero vamos a recibir una revelación de Dios en esta hora. En primer lugar, observemos que tanto en Génesis 14 como en Hebreos 7, donde se nos dice que Abraham diezmó, note que lo hizo únicamente de los despojos del botín de una guerra. Y yo estoy seguro de que Abraham no se guardó para sí el resto de ese botín. Y es que es necesario, amados, que nos quede claro que según la ley, los judíos debían diezmar, no de lo ajeno, no de un botín de guerra, sino de lo suyo propio, de el trabajo de su diario vivir, el producto de sus cosechas y de su labor en el campo. En segundo lugar, ningún cristiano del nuevo pacto puede llamarse sacerdote según el orden de Melquisedec, porque al único que le dieron la posición de este orden sacerdotal fue a Cristo, porque la Escritura claramente aclara que su sacerdocio es inmutable. Y Hebreos 7:24 dice lo siguiente: mas este, por cuanto permanece para siempre, hablando de Cristo, tiene un sacerdocio inmutable. Si el sacerdocio tuyo y mío, siendo que hemos sido hechos sacerdotes de Dios en Cristo, fuera inmutable, sería entonces el orden de Melquisedec,
Pero no lo eres, porque nuestro sacerdocio aquí en la tierra va a tener un fin y termina el día que tú y yo nos muramos. Mas el de Cristo es eterno. Quiere decir que desde antes de la fundación del mundo y hasta el final de todas las cosas, Él es sacerdote y hoy somos sacerdote y nosotros sacerdotes del Dios Altísimo en Cristo. Pero tenemos que tener claro que si todos fuéramos entonces sacerdotes según el orden de Melquisedec, entonces tendríamos que estarnos dando el diezmo mutuamente. Yo tendría que darle el diezmo a mi hermano y mi hermano tendría que diezmarme a mí, porque estaríamos prácticamente en la misma posición. En esos ministerios, hermanos, e iglesias donde exigen el diezmo conforme a Hebreos 7, deberían entonces estarse dando el diezmo uno con otro, continuamente, porque se supone que todos son del mismo orden sacerdotal. No puede el apóstol o el pastor recibir los diezmos y los demás dar sin recibir nada a cambio. Si ellos reciben, que también les den los diezmos a ellos, a todos los hermanos en la iglesia o a todos los que forman parte de ese ministerio, puesto que diríamos, todos en este cuerpo de Cristo somos sacerdotes. Hebreos 7, el versículo 12, dice: porque cambiado el sacerdocio levítico de la ley de Moisés, necesario es que haya también cambio de ley. Así que, amados, al decir nuevo pacto, el nuevo pacto cambió de sacerdocio, cambió de ley y cambió el sistema de dar que Dios con Israel había fijado bajo la ley. Tú y yo, evidentemente, amados, somos sacerdotes según el orden de Cristo. Somos cristianos de la ley del amor de Cristo, que es el nuevo pacto. Somos cristianos entonces de una sola ofrenda. Y no podemos vivir mezclando el pacto de la ley dado a los judíos con el pacto de la gracia dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. O estamos dando diezmos bajo la ley, o estamos sembrando nuestras ofrendas generosas bajo la gracia. Diezmar, amados, no es para la dispensación de la gracia. Los que enseñan el diezmo le están robando el reposo al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque bajo la ley, el que robaba los diezmos al Señor era un hombre o una mujer maldito con toda maldición. ¿Pero por qué doblemente maldito? Porque Levíticos, capítulo 27 del 30 al 34, que yo le invito a que lo lea, Levítico 27, 30 al 34, dice que los judíos debían traer al alfolí lo siguiente. Mejor vamos a leer el texto para que no nos quede ninguna duda. Por favor, leamos. Versículo 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, tengamos eso en cuenta, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él que se dio en cambio, serán cosas sagradas, y no podrán ser rescatados. Estos, note esta parte, son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Pregunto, ¿dónde tienen los pastores la vara para medir los diezmos que entran al alfolí? ¿Qué es el alfolí? Si no era una bodega grande donde se podían guardar y almacenar esos diezmos en la época del templo y en la época de Israel.
¿Dónde están hoy las bodegas que nos permiten hacer eso? Guardar frutos, guardar vacas, guardar ovejas. No tienen los hermanos dinero muchas veces para un bus, para un transporte, para ir hasta el lugar donde se congrega. Y mucho menos va a tener para traerle una vaca al templo o una oveja. Eso es algo completamente absurdo. La ley, amados, decía que el judío que le quitara algo al diezmo, como leímos, tenía que cancelar la quinta parte del precio de ese diezmo como una multa. Pregunto, ¿quién cobra en las iglesias de ley los intereses de los diezmos que no son dados por los hermanos o hermanas por necesidad en un momento determinado? A muchos combinados, los llamo así, a esos que se llaman judeo-cristianos, que son un combo de personas que tienen la Biblia revuelta en ley y gracia, y eso es lo que comparten con los hermanos de su congregación. Se les olvida a quiénes fue que Dios les dio este tipo de mandamientos. Levítico 27:34 dice con claridad: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Tú y yo éramos gentiles, ni siquiera israelitas. Hoy en día somos el cuerpo de Cristo. Lo que implica que ni tú ni yo éramos del Sinaí, sino que somos del Calvario, donde Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio por cada uno de nosotros. Tú no eres de Moisés, tú eres de Cristo. Y eso es lo que la palabra claramente nos enseña. El Cristo resucitado llamó a Pablo después de la cruz y le reveló el dar en el nuevo pacto de la gracia. Y Pablo fue obediente y lo escribió en 2 de Corintios 9:6. Dice aquí la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto para la obra de Dios, para el sostenimiento ministerial en un momento determinado, pues sabemos que el obrero es digno de su salario. Pero lo que debemos observar aquí es que el apóstol dice que tú y yo somos sembradores y tenemos la oportunidad de ser o escasos o de ser generosos. La pregunta sería: ¿cómo quieres tú ver tu congregación? ¿Cómo quieres tú ver al ministro que te instruye, te enseña, te pastorea, te alimenta con la palabra de gracia? Si tú siembras escasamente, la verás escasa, lo verás en necesidad a tu ministerio y pasando muchas luchas económicas como hoy en día se ve. ¿Y la culpa de quién es? Es tuya, es del hermano que sabe que debe sembrar y que debe sembrar generosamente y voluntariamente, como propuso en su corazón, como el Espíritu Santo le dirige a ofrendar en un momento determinado. Pero si eres un sembrador generoso, verás a tu iglesia sin ninguna deuda, verás que tu pastor tiene cómo alimentarse él y su familia, y habrán, sin duda alguna, como lo hemos visto en el pasado, hombres que han llevado sus ministerios a la radio, a la televisión, haciendo que la palabra de la gracia corra, que cubra no solamente a Colombia, sino a los diferentes países, como hoy, gracias al Señor. Y esto de manera gratuita, gracias a YouTube, podemos nosotros llegar hasta todos ustedes. Y la idea es llegar a todas las naciones, como las aguas cubren el mar, dice la palabra de Dios. Así que, amados, hay dos cosas que tú debes eliminar de tus ofrendas. El versículo 7 dice que debes eliminar la tristeza. Dice: hay que dar con alegría y dar por necesidad,
cuando tú ves que hay una necesidad que tiene que ser suplida. Dios no habla de tu necesidad, de pedirle a Dios, yo doy con tal de que tú me des esto. No, de las necesidades, del ministerio, de la congregación, de tantas cosas y gastos que muchas veces tienen en las congregaciones locales. Y lo que Dios ama es la actitud de aquel que dice, voy a dar mi ofrenda porque yo no quiero ver a mi iglesia pasando dificultades, porque no quiero ver a mi hermano pastor, líder, predicador pasando por problemas económicos. Voy a apoyarlo, voy a hacerlo con gozo, voy a hacerlo con alegría. Pero como dice el apóstol Pablo, esto no se hace con tristeza, ni porque toca, ni porque queremos doblarle el brazo al Señor para que nos multiplique y nos bendiga. Toda ofrenda tuya dada en la iglesia de Cristo es únicamente por gratitud y por amor y voluntariamente. Tampoco, amados, debes dar por necesidad. Dios no ama esa actitud de voy el domingo a llevar mi ofrenda porque de pronto el pastor la necesita o la iglesia la necesita. No, eso no es. Pablo dice que no es por tristeza ni por necesidad. Si tú entiendes necesidad como que hay sí que suplir las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo, amén. Pero no por la necesidad tuya, de que Dios a cambio de tú dar una ofrenda, Él te multiplica y te bendiga. Porque Dios, lo repito, ama al dador alegre. Entonces, pongámosle un poquito de música a la ofrenda. Pongámosle un poquito de gozo a esa ofrenda generosa que tú das, porque Dios la coloca en tu corazón. Y hazlo con alegría, sin esperar nada a cambio, aunque sabemos que el Señor ha dicho que bendice al dador alegre. Así que cada vez que se recogiera una ofrenda en una comunidad cristiana, debería haber una fiesta, porque sería la parte más importante en un momento determinado de la reunión. Y fíjate por qué es que tú debes sembrar generosa y alegremente. Porque el versículo 10 dice que Dios da semilla al que siembra, lo que implica que entonces cómo tú debes sembrar, generosa y alegremente. Y a cambio de la siembra que tú haces, Dios multiplica espiritualmente tu sementera y te da más semillas para que sigas contribuyendo con amor al extendimiento del Evangelio de la Gracia en toda la tierra. Pablo dice, amados, que cuando tú siembras con estas dos buenas actitudes, Dios proveerá, Dios multiplicará, Dios aumentará los frutos que abunden en vuestra justicia. Porque es que Dios, amados, no resta ni te suma provisiones. Pablo dice que Dios te las multiplica. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios multiplicador. La multiplicación de Dios cubre todas las áreas de tu vida: dinero, salud, tranquilidad, hijo, familia, negocios, comodidades, etc. Es por eso que este tema lo llamé Somos cristianos de una sola ofrenda. Pero quiero invitarles a que contestemos una pregunta. ¿Qué busca la iglesia? ¿Qué pretende este ministerio? ¿Es una iglesia que solamente busca dádivas? ¿O es una iglesia que enseña la palabra de Dios para producir fruto en tu vida? Y ese fruto que la palabra compartida le da a tu vida, produce en ti el deseo de ser generoso para ofrendar en el lugar donde te encuentras, para darle una ofrenda a un ministro que educa tu entendimiento, a una persona llamada por Dios para instruir al cuerpo de Cristo, para edificar al cuerpo de Cristo, para educar a los santos, para educar entendimientos, lo llamé yo en algún video que tengo grabado con anterioridad. Pablo
lo aclara y dice en Filipenses 4:17, no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, que fue una ofrenda de amor para Pablo. Dice Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y en el verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tu ministerio recibe tus ofrendas, tiene abundancia, estará lleno, habiendo recibido de ti y de todos los que forman parte de ese ministerio ofrendas generosas. Pablo dice que tus ofrendas son olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Tu ofrenda generosa le agrada a Dios. ¿Y qué promete Dios a los que siembran sus ofrendas en el cuerpo universal de Cristo, en su iglesia? Pablo dice que Él suplirá todo lo que les falte. Diga conmigo, Él suplirá todo lo que me falte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hoy nos dice con claridad que tú y yo somos cristianos de una sola ofrenda. Así que, amados, es tiempo de que comencemos a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice en el nuevo pacto. Ofrenda con amor, con generosidad en tu congregación, a tu ministerio, al ministerio que Dios te guíe, entregarle una ofrenda, hazlo. No por necesidad tuya, para suplir las necesidades de un ministerio probablemente, pero sobre todo porque debes de estar convencido de que tu ofrenda es un acto agradable delante de Dios y que Él promete suplirte todo lo que te falte. Y Dios es fiel, y Dios cumple, y Dios es eterno y maravilloso, y está dispuesto a bendecir al cuerpo de Cristo a través de sus ofrendas generosas. Así que, amados, repito lo siguiente, comienza desde ya en obediencia a ofrendar, porque Dios suplirá todo lo que le falte. Debes hacerlo por amor, debes hacerlo con gozo, debes hacerlo libremente, con un corazón dispuesto y dirigido por el Espíritu Santo, pues esa ofrenda traerá dividendos y frutos a tu vida y a aquella persona, congregación, iglesia, donde tú hagas ese tipo de ofrenda. Que el Señor nos ayude a comprender esta verdad y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Rey, tu palabra es verdadera, tu palabra es real. Nosotros no podemos poner en duda lo que tú nos dices y lo que tú nos enseñas. El diezmo es de la ley del antiguo pacto y fue para Israel. La ofrenda en el nuevo pacto es voluntaria, pero es generosa y es dada con alegría. Y debemos constituirla como un hábito, como un deber también, pues tú has prometido que a cambio de esas ofrendas que damos generosas con amor, tú multiplicas, tú bendices, tú nos ayudas, tú nos prosperas para que podamos seguir ofrendando cada día más para el extendimiento de tu reino, para el progreso de la congregación local, para el sustento de los ministros que tú has enviado a educar nuestro entendimiento, y dándote gracias siempre por todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amados, que el Señor continúe bendiciendo tu vida. No olvides suscribirte al canal y aquí al WhatsApp que coloco en la parte inferior. Allí estoy teniendo día a día nuevas personas que están
haciendo sus preguntas, manifestando sus inquietudes. Estoy compartiendo diariamente los videos que grabo, enviándoles un archivo PDF para que lo puedan entender mejor y poderlo compartir con otros hermanos. Y todo este trabajo que hacemos en nuestro ministerio Reinando en Plenitud es un trabajo de fe, únicamente para la gloria de Dios. Y si tú sientes en tu corazón hacer un aporte o una ofrenda a este ministerio, sea bienvenida, porque sé que el Señor se agrada de cuando tú y yo agradecemos a aquellos que nos instruyen. Amado, amada, que el Señor te continúe bendiciendo y por supuesto que si Él lo permite, nos veremos en un siguiente tema. Bendiciones para todos.